Supongo que todos recibieron, no sé si vieron que yo publiqué en el campus virtual, bueno, esto fue anoche también tarde, así que a lo mejor no lo han visto, eh, publiqué esta presentación que vamos a comenzar hoy día. La presentación es bastante más amplia que lo que voy a poder hablar en el tiempo que tengo, pero le va a quedar como un elemento de recuerdo y de repaso para, para el futuro y para lo que significa también el último control. Eh, y fuera de la presentación, mandé dos papers o dos artículos relacionados con la gestión de las personas. Me gusta hablar más de las personas que los recursos humanos. Después lo voy a explicar por qué. La gestión de las personas en los proyectos y también un video relacionado con el tema. Entonces, hoy día vamos a hablar de la gestión de las personas, pero les quiero comentar que de acuerdo a la última versión del PMBOK, la que está vigente actualmente, eh, se habla de una cosa más genérica, se habla de gestión de los recursos, ¿ya? Entendiendo por recursos no solamente las personas, sino que también recursos físicos, materiales, infraestructura, etcétera. Pero creo que es importante que de esos recursos que podrían ser factibles de usar o de ocupar en un proyecto, le demos la relevancia suficiente a las personas. Y aquí creo que uno tiene que hacer un cambio de paradigma. Por lo menos le voy a contar mi experiencia personal. Yo creo que uno en la universidad recibe una formación, ¿cierto? Recibe conocimiento, pero dada la estructura científico-tecnológica de las carreras de ingeniería, el tema de las personas se ve bastante superficialmente. Hay mucho énfasis, ¿cierto?, en las matemáticas, en la física, en la ciencia básica en general, y también en las ciencias aplicadas, pero que derivan de las ciencias básicas. Mecánica de fluidos, investigación de operaciones, y así. Y por ahí hay algunas asignaturas relacionadas con recursos humanos o con liderazgo, pero yo creo que no se ven con la suficiente profundidad. Y además uno viene con el sesgo de que todo lo ve bajo un prisma más bien científico. Y la experiencia me ha dicho a mí que el trabajo con las personas es crucial para lo que uno va a hacer en el futuro como empleado o como emprendedor independiente. Eh, o sea, el recurso más importante en una empresa, tienen que meterse en la cabeza, el más importante por lejos son las personas. Por eso que resulta paradójico que muchas veces las empresas despiden y despiden gente y no tienen el reparo de entender de que se está yendo un activo importante en la empresa. Porque aun cuando a lo mejor la persona no es tan eficiente como uno quisiera, o no rinde todo lo que uno quisiera, pero ya conoce la cultura de la empresa, conoce los procedimientos de la empresa, conoce la forma de trabajo, etcétera. Hay una serie de elementos que ya esa persona al ser despedida se los lleva. Y viceversa, si tenemos que reemplazar en el futuro ese cargo,
va a haber una curva de aprendizaje que va a tener que asumir el que ingresa nuevamente para poder ponerse a la par con el que ya se había ido, en términos de la cultura, en términos de la forma de hacer las cosas. Entonces, partiendo de esta premisa de que lo más importante como recurso son las personas, yo creo que uno, sobre todo ustedes que van a tener un cargo probablemente de jefatura y van a tener personas a su cargo, yo creo que ustedes tienen que tener la conciencia de que las personas son claves para los resultados de una empresa. Y son claves también para el éxito de ustedes. Y eso implica tratar de mantener las personas dentro de una organización y si están fallando, asumir un rol de apoyo a esas personas para que se desarrollen. Inicialmente, obviamente, van a tener que, los primeros 2 años, es un proceso de aprendizaje que ustedes tienen de cómo insertarse en la industria. Pero una vez que ya hayan superado esa etapa, yo creo que viene una misión súper importante que es formar equipos de trabajo. Y esos equipos de trabajo pasa por tener gente adecuada. Por eso que hay un dicho por ahí que dicen que en la empresa hay calidad cuando la gente con la que uno tiene es de calidad. Más que los sistemas. El sistema, por supuesto, es un elemento de ayuda, de apoyo, los protocolos, los procedimientos, los manuales, obviamente nos ayudan. Pero finalmente son las personas las que realizan las actividades y las que las realizan bien, regular o mal. Y partiendo de esa condición, son entonces esas personas las que tenemos que tratar de desarrollar. Fíjense que hay estudios hechos por universidades chilenas que han medido por qué la gente rota o por qué la gente se va de una empresa. Y más que el sueldo, que también es uno de los elementos importantes, pero no es el principal. El principal de los problemas que han encontrado la gente encuestada se refiere a que no han tenido jefaturas o la empresa no le ha dado la oportunidad para su desarrollo personal y profesional. O sea, para una persona que está trabajando, obviamente es importante el tema remuneración, porque eso le va a permitir mantener su familia y mantenerse el mismo con un cierto estándar, pero también es tremendamente relevante e incluso más importante el que tenga oportunidades para desarrollarse, tenga oportunidades para aprender nuevas metodologías, tenga la oportunidad de capacitarse en cosas distintas, en fin, y que su jefatura directa, su jefe directo, sea un real apoyo, sea una persona que lo trate bien, que lo respete, que lo incentive, que lo motive, que le dé oportunidades de desarrollo. Así que con este cambio paradigmático que los invito a que ustedes lo repiensen, porque en el futuro van a tener que manejar personas, vamos a comenzar esta parte del curso que tiene que ver con la gestión de los recursos y en particular con la gestión. Ahora ya no se habla de gestión de recursos humanos, ¿eh? Porque el concepto de recursos es como que es algo desechable. Las personas no son desechables, las personas pueden cambiar, las personas pueden mejorar. Por lo tanto, es más lógico hablar de gestión del capital humano
Ese es el concepto moderno que se usa. También se usa gestión del talento. Son distintas acepciones que se han ido desarrollando, pero que apuntan nuevamente a darle el verdadero valor a las personas. Bien, entonces vamos a comenzar. Me voy a ir a compartir pantalla. Como les digo, esta presentación que les voy a mostrar es bastante larga. Supera lo que vamos a alcanzar a ver, pero vamos a ver lo más importante de esto que está puesto acá. ¿Están viendo la pantalla compartida o no? Sí, profesor. El Ya. PPT. A propósito de del comentario que hice recién, relacionado con de que las personas son el recurso más importante que tiene una empresa. ¿Cuál es la opinión que tiene cada uno de ustedes en relación a este tema? Yo estoy valorando más las personas que la tecnología, estoy valorando más las personas que todas las otras cosas. Si hay alguien que tiene o no opina igual, me gustaría que me dijera por qué no opina igual para que lo conversemos. Bueno, el silencio otorga, y supongo que todos piensan que son las personas lo más importante, pero lo que yo he visto en las empresas que no así ocurre. Cuando uno ve jefaturas que tratan mal a las personas, cuando ve jefaturas, yo me acuerdo una vez haciendo un curso allá en Santiago a operadores de máquinas, en la primera sesión cuando hago que se presente la gente, una de las personas se levanta y me dice, mire, yo llevo aquí 15 años, aparentemente era el operador principal de todas las máquinas que habían ahí, el más experimentado, el que más conocía, y es primera vez que me mandan un curso, después de 15 años, siendo el mejor trabajador en su puesto. Estaba muy agradecido, pero yo me preguntaba para mí, pero ¿cómo es posible que esta empresa que tenía recursos nunca lo hayan mandado a mejorar, a desarrollarse? Y después, ¿para qué les cuento? Fueron puras quejas y penas. Me transformé casi más en un psicólogo que en una persona que le iba a hablar de productividad, de métodos de trabajo, que era la orientación del curso, porque al final esto fue un conversatorio que tuvo que ver más que nada con cómo ayudarlo a resolver todos los problemas que tenían, porque en esa compañía el trato de las personas no era bueno. Las jefaturas no motivaban lo suficiente, no trataban bien a la gente. Entonces uno se encuentra con la sorpresa que en empresas buenas, porque es una empresa que por lo menos como imagen de empresa eh, muestra otra cosa, pero al meterse adentro de la organización uno se da cuenta que es distinta la cuestión. Pues. Entonces, por eso que les pregunto, ¿están convencidos que los recursos humanos son la principal recurso de una empresa o todavía tienen dudas? A ver qué dice Francisco Coronado. Está ahí, ¿cierto? Hola, profe. Sí. ¿Qué Eh, piensas? ¿Estás convencido o tú eres un fanático de la tecnología y la tecnología para ti es lo más importante? no, es que, por ejemplo, en diversos ramos, en, como ingeniería industrial, en recursos humanos, se habló de ese tema y destacaron que lo más importante es el trabajo con las personas, que uno como profesional tenía que llegar de buena forma para lograr el éxito más que nada. Y en varios workshops igual señalaban lo mismo, que hay un porcentaje de cuota de conocimiento, otra de experiencia y todo.
pero lo que más destacaban por sobre el resto era las habilidades blandas, de poder llegar hacia las personas. Pero ahora, para que uno le vaya bien en eso, uno tiene que trabajar personalmente primero en mejorar esas habilidades, ¿cierto? Porque el árbol no puede dar los frutos que uno quiere si es que no cuida el árbol o no le da los elementos para que genere esa producción. Bueno, acá pasa lo mismo con nosotros. Nosotros, si no cuidamos nuestra forma de tratar a las personas, si no superamos el tema de nuestro ego, porque hay mucha gente que después que sale de la universidad tiene el ego muy arriba y cree que, bueno, más que mal estudió una cierta carrera que es reconocida dentro del mercado chileno, pero eso no significa que es dueño de la verdad, ni mucho menos. O otros no tienen la tolerancia para aceptar eh, opiniones diferentes a las que uno tiene. O al revés, si opina un trabajador una cierta idea, ya por el hecho de ser una persona con menos educación que la que uno tiene, uno podría considerarlo que es poco válido. Entonces, hay un conjunto de cosas que uno también tiene que superar, ¿ya? Porque uno, en la jefatura, va a hacer lo que tiene que hacer con las personas, pero uno como persona tiene que mejorar. Uno es el reflejo de lo que, o sea, uno hace, o lo que hace uno es el reflejo de lo que uno es. Y ahí hay que trabajar los valores, hay que trabajar la comunicación, la manera de tratar a la gente, la empatía. O sea, son cosas que lamentablemente en la universidad no lo entrenan a uno. Le dan puras cápsulas teóricas, pero hay que practicarlo. Bueno, entonces voy a ver algunas cosas generales de los recursos, gestión de los recursos, antes de partir con la parte ya de las personas. Y lo que quiero primero decir es que la gestión de los recursos de un proyecto incluye todos los procesos para identificar, adquirir y gestionar los recursos necesarios para que el proyecto termine en forma exitosa. ¿Y eso qué significa? Que los recursos, ya sea físicos, recursos materiales, recursos de equipos, recursos también de personas, pero externas a lo mejor al proyecto, que son asesores, van a estar disponibles en el momento y en el lugar que se necesiten para todo el equipo del proyecto y en las actividades donde van a ser necesarias ser ocupados. Por lo tanto, este es un problema que le atañe a todo el equipo, no solamente al director. El director, por supuesto, va tomando decisiones, pero los recursos le van a afectar a todos. El hecho que yo no tenga un determinado equipo que me va a permitir hacer algo físicamente para terminar con mi proyecto, me está afectando a lo mejor al supervisor de terreno o al jefe de terreno. Lo mismo si hay materiales que lo encargué a un proveedor para fabricar algo, para construir algo, y no han llegado, también me va a afectar incluso al operador de la máquina. Entonces, la identificación, la adquisición y gestión, por supuesto que pasan por ciertas jefaturas, pero al final es un tema desde el punto de vista de impacto que afecta a todo el equipo del proyecto. Entonces, aquí algunos de estos procesos que mencionábamos recién, perdón,
La planificación de los recursos involucra todo lo que es la estimación, la adquisición, la gestión y utilización de los recursos físicos y de los recursos de los distintos recursos que va a ocupar el equipo del proyecto. O sea, yo tengo que estimar que para una cierta actividad que está definida en mi cronograma, voy a usar ciertos recursos, personas, equipos, materiales, otros. Tendré que buscar dónde los encuentro, tendré que buscar si con los proveedores, con contratistas, voy a poder tener esos recursos, la cantidad que voy a necesitar y en qué momento lo voy a necesitar. Y eso pasa por la planificación y la gestión de los recursos. Estimar los recursos de las actividades, por supuesto, es definir ya cantidades, tipo y cantidades de materiales, equipamiento y suministros para ejecutar las distintas actividades del proyecto. La adquisición de los recursos pasa por el conseguir que los recursos requeridos estén en mi planta o en el lugar donde se está haciendo el proyecto, y ahí hay toda una gestión que tengo que hacer con los proveedores para lograr que los productos lleguen a tiempo, lleguen con la calidad suficiente, en la cantidad suficiente y con los estándares que yo he solicitado. También están dentro de la gestión de los recursos del proyecto el desarrollo del equipo, que es lo que estábamos hablando antes, el proceso de mejorar las competencias, la interacción entre los miembros del equipo y el ambiente general del equipo para lograr un mejor desempeño del proyecto. O sea, tenemos que también tener procesos para mejorar las competencias de las personas, competencias duras y blandas. Después vamos a verificar, a ver cómo se hace eso. La interacción entre los miembros del equipo, o sea, la forma de comunicarse, la forma de coordinarse, la forma de cómo trabajan en equipo, y el ambiente general, un ambiente, cierto, que tiene que ser armónico, libre de conflictos, de peleas, libre de antagonismo, más bien un ambiente colaborativo entre todos para alcanzar un objetivo común. También está el proceso de dirigir al equipo, que obviamente le atañe a todo, al director del proyecto y a las jefaturas de áreas funcionales. Proceso que consiste en hacer el seguimiento del desempeño de los miembros del equipo, o sea, yo tengo que evaluar en algún momento cómo lo está haciendo la gente, cómo es su rendimiento, si es bueno, regular o malo. Proporcionar retroalimentación. Si la gente no está haciendo las cosas bien, tengo que tener un mecanismo para retroalimentarlos cada un cierto tiempo y decirle dónde está fallando la persona, qué aspectos tiene que fortalecer. Ahora, todo esto tiene que ser lo menos posible subjetivo, tiene que ser objetivo, ojalá. Idealmente medible, con indicadores, porque si es subjetivo pasa a ser una cuestión de si me cae bien o me cae mal la persona, o si tengo química o no tengo química, y eso también es parte de las relaciones humanas, pero no es lo fundamental. Aquí tenemos que tener elementos que sean lo más objetivos posible para definir cuando una persona lo está haciendo bien o mal. Tiene que haber un estándar. Bueno, también la dirección del equipo pasa por cómo resolver problemas que tiene el equipo, ya sea con alguna metodología, con la participación de la jefatura o en forma independiente por las personas, gestionar los cambios en el equipo cuando haya que hacer cambios,
para fortalecer un área. Idealmente no habría que sacar gente, pero a veces se produce que hay que sacar gente porque el cliente lo pide. Acuérdense que el cliente está toda la semana censando la marcha del proyecto a través de las reuniones que hay de coordinación, que se hacen una vez por semana, y en que se reúne el equipo ejecutor con el equipo del dueño o del mandante. Y en la medida que vayas avanzando el proyecto, en la medida que vayan exponiendo las distintas áreas, el cliente se empieza a dar cuenta de dónde están las debilidades. Y muchas veces, cuando ya la cosa es reiterativa, las debilidades, el cliente lamentablemente empieza a pedir cambios. Y esos cambios pueden pasar porque salga la gente. O sea, sacar, yo he visto sacar fuera a gerentes de proyectos o ingenieros de determinada área, porque normalmente ha sido el cliente el que ha pedido esto. Y por último está el proceso de controlar los recursos. Asegurar que los recursos asignados y adjudicados al proyecto están disponibles, tal como se planificó. Además de monitorear la utilización de los recursos frente a lo que está aconteciendo en términos reales. Y realizar acciones correctivas cuando, por ejemplo, el término de las actividades está prolongándose por mucho tiempo y por lo tanto tengo que acelerar los procesos y tendré que poner más recursos, o cuando los recursos no se están utilizando bien, y aquí, entre paréntesis, pasan a ser bastante útiles algunas herramientas modernas que han aparecido, ¿cierto? Como las técnicas Lean Management, en que está ahí una serie de herramientas, Yokapo, Kaizen, las 5S, el TPM, varias, que en el fondo lo que apuntan es a optimizar el uso de los recursos y eliminar los desperdicios, eliminar todas las actividades que no entregan valor. Eso está dentro del control de los recursos. Veamos algunas otras cosas antes de entrar en el tema. Está claro que los recursos físicos van a incluir el equipamiento, los materiales, las instalaciones y la infraestructura. Y los recursos del equipo o de personal se refieren a los recursos humanos, que yo prefiero llamarlo capital humano o gestión del talento, ¿no? Me suena mucho más coherente esa distinción. Bueno, el personal, tal como lo dice ahí, puede tener diferentes conjuntos de habilidades. Hay personas que en un proyecto se necesitan para la parte de ingeniería dura. Esto, si estoy haciendo un programa computacional complejo y tiene que manejar un cierto lenguaje de programación, necesito gente que conozca muy bien ese tema. Lo mismo si estoy haciendo el cálculo para un edificio y necesito un diseño estructural acabado, porque estamos hablando de una tecnología nueva a lo mejor, o que requiere una cierta precisión, bueno, voy a tener que tener un ingeniero especialista en diseño de estructura de hormigón armado o metálica. Fíjense que cuando se construyó el Costanera Center, ustedes saben, en la torre esta de Polman que tiene allá en Santiago, que tengo entendido que es no sé si es la primera o segunda en Latinoamérica, pero en ese tiempo cuando se empezó a construir se tuvo que acudir a ingenieros norteamericanos que vinieran a Chile a asesorar ese proyecto, porque
a 150 metros de altura, ya no me acuerdo cuánto es la altura total del Costanera Center, pero es bastante alta. Pero a altura muy alta, el tema del efecto de los vientos empieza a tener un efecto importante sobre el cálculo de la estructura. Entonces, no había experiencia en Chile, bueno, también el efecto de los terremotos, sobre todo en Chile, para columnas tan altas. Entonces ahí hubo que traer especialistas de afuera. Lo mismo ha pasado con el tema logístico en Chile. Hoy en día, si ustedes van a una bodega donde almacenan materiales, en que hay racks, ¿cierto? Y los racks tienen, en Chile hasta hace poco eran 8 o 9 metros de altura, pero en otras partes del mundo sobrepasan incluso los 12 metros. Estamos hablando de como tener un edificio de 4 o 5 pisos. Y ahí van a haber grúas o sistemas que permiten colocar palets, sacar palets, o sea, ingresar productos o sacar productos. Bueno, hoy en día se hace todo esto con sistemas ya automáticos. Están normalmente muy automatizadas las bodegas, sobre todo de empresas grandes. Pero ahí también había un problema de ingeniería dura que tiene que ver con todos los problemas de flexión, torsión, pandeo y análisis estructural relacionado eh, con bodegas que son armadas con perfiles metálicos, pero que son de gran altura. Entonces, ahí las habilidades de ingeniería dura pasan a ser relevantes. Pero también pueden haber habilidades de comunicación, ¿cierto? Cómo comunicarme con mi contraparte, sobre todo en los informes, porque la contraparte pide muchos informes escritos. También saber hacer buenas presentaciones, porque cuando uno se reúne una vez a la semana con el cliente, tiene que hacer presentaciones. Todas las áreas del proyecto tienen que hacer presentaciones. Esas presentaciones tienen que ser claras, eh, no pueden haber errores en las láminas de ortografía, por ejemplo, porque eso sería muy mal visto por un mandante, porque hay una mala redacción. Sería muy mal visto. Es partir con el pie izquierdo. Entonces hay que tener mucho cuidado con el manejo de la comunicación. Bueno, esos recursos pueden estar asignados a tiempo completo, tiempo parcial, va a depender de cómo se haga la organización del proyecto. Bien. Algunos conceptos. El director del proyecto debería invertir esfuerzos adecuados en la adquisición, gestión, motivación y empoderamiento del equipo del proyecto. O sea, tiene que hacer un esfuerzo para ver cómo selecciona o consigue gente en el mercado. Cómo lo gestiona desde el punto de vista de lograr que actúen de una cierta forma. Cómo los motiva para conseguir ciertos objetivos. Y cómo los empodera o qué herramientas les da para que puedan cumplir bien su función. Voy a ver algunos, porque si me pongo a verlos uno por uno, voy a avanzar muy poco. Voy a ir saltándome algunos. La participación de los miembros del equipo en la planificación aporta su experiencia al proceso y fortalece su compromiso con el proyecto. O sea, aquí este tema es muy importante, porque ustedes lo han visto que la planificación es un proceso crucial dentro de un proyecto. Pero si yo trabajo, el planificador del proyecto y el director del proyecto son llaneros solitarios y trabajan como personas individuales y no reciben los comentarios y los aportes del resto de la gente, estamos perdiendo una rica
y vasta experiencia que puede fortalecer fuertemente el plan o la planificación del proyecto. Y lo mismo ocurre en las diversas áreas, en las áreas también técnicas y en las otras áreas como adquisiciones, calidad, riesgo, gestión de cronograma. O sea, en la medida que somos capaces de lograr que el talento de otros también aporte, vamos a conseguir mejores resultados. Y ahí el que tiene que poner o dar las direcciones de esa colaboración entre varios es el director del proyecto. Dice, el director del proyecto debería ser consciente de los diferentes aspectos que influyen sobre el equipo, como por ejemplo, el entorno del equipo, el clima en que se desenvuelve el equipo. Por eso que los japoneses hablan de las 5 S. No sé si alguno de ustedes ha escuchado hablar del concepto 5S, ¿cierto? ¿Hay alguien que lo haya escuchado o no? No, yo no. Bueno, las 5S son 5 palabras japonesas, entre paréntesis, ¿ya? Pero tiene que ver con, en el fondo, con el orden y con la estructura de una cierta empresa. Que las cosas estén en su debido lugar, que hay un método de uso de esas cosas. Entonces, no es lo mismo trabajar en una empresa donde está todo en su lugar, es como también en una casa, ¿cierto? Hay casas que se distinguen porque son muy estructuradas, muy ordenadas, y hay casas que son muy desordenadas. La gente no tiene costumbre para guardar las cosas donde corresponde, las deja llegar y tirar nomás, en una casa, pues, estoy pensando, por lo mismo también en una empresa. Entonces, el entorno ayuda. Se ha comprobado que es muy importante para la eficiencia y el rendimiento. La ubicación geográfica de los miembros del equipo. No es lo mismo trabajar, ¿cierto?, en una ciudad, en un lugar cómodo, estar hacinado a lo mejor en un container metido en los cerros, en Copiapó para adentro, a 5.000 metros de altura. Son distintas condiciones. La comunicación entre los interesados, lo que hablábamos anteriormente. ¿Cómo me comunico con mi cliente? ¿Cómo me comunico con la gente que regula los aspectos de medio ambiente? ¿Cómo me comunico con la gente que está financiando el proyecto? Otra cosa importante que influye sobre el equipo es la gestión de cambios en la organización. Las empresas también van teniendo cambios porque se van produciendo el área de la gestión de el director de recursos humanos, el director de gestión de personas, también va generando estrategias de cambio. Y así, las políticas internas y externas, acuérdense que las empresas bien estructuradas y políticas de desarrollo, políticas de calidad, políticas de valores, políticas de seguridad y salud ocupacional, etcétera. Y hay externas que son las que definen todos los organismos que están relacionados con un proyecto. La dirección del trabajo tiene sus políticas, la dirección de medio ambiente tiene sus políticas, y así sucesivamente. Las cuestiones culturales y la singularidad de la organización. El aspecto cultural siempre ha sido crucial en cualquier manejo de personas. O sea, y la cultura, ustedes saben que es un conjunto de valores, hábitos y formas de hacer las cosas no se consiguen de un día para otro. Hay que trabajarlo. Bueno, ¿qué otros conceptos clave? El director del proyecto debería estar atento a un comportamiento profesional y ético, comprometerse a ello y asegurarse de que todos los miembros del equipo adopten el mismo comportamiento. O sea, el director tiene que ser un ejemplo como profesional
y como persona, no solamente en la ingeniería dura o la ingeniería blanda, sino que también en los valores, en la ética. No puede estar, ¿cierto?, el director del proyecto eh, sacándole provecho a los proveedores y haciendo negociados con los proveedores para que le pasen una coimisión o tratando de subirse arriba del piano con una secretaria y aprovecharse de su condición de jefatura para acosar a esa secretaria. Bueno, hay una serie de comportamientos, ¿cierto?, de conducta, de ética, que el director sobre todo tiene que ser un espejo de cómo hacer las cosas. ¿Qué otras cosas? No poder asegurar los equipos críticos o la infraestructura a tiempo pueden dar lugar a retrasos en la fabricación del producto final. O sea, aquí es importante definir los procesos críticos que afectan al proyecto en su resultado. Y eso le va a dar pauta al director del proyecto y a las jefaturas pertinentes de dónde están las prioridades. El 80-20 nuevamente. Pareto. Hay que utilizar Pareto y privilegiar aquello que es más relevante, que tiene más impacto. Bueno, aquí hay varias otras cosas que ustedes después les invito a que las lean. Siendo líder, el director del proyecto también es responsable del desarrollo proactivo de las actitudes y de las competencias del equipo, conservando y mejorando al mismo tiempo la satisfacción y la motivación del equipo. O sea, aquí hay que ayudar a que la gente se desarrolle más, que vaya aprendiendo cosas nuevas, hay que hacerles capacitación, eh, hay que lograr que la gente se sienta contenta en el trabajo que está haciendo y en la empresa que está detrás. Si uno logra eso, ya puede empezar a contar con gente mucho más comprometida. Sigamos. Eh, También hay distintos estilos de dirección de proyectos. Por ejemplo, uno es el enfoque hacia la mayor colaboración y apoyo, delegando la toma de decisiones a los miembros del equipo. Cuando uno delega una toma de decisión, la delegación significa que uno no tiene que estar en todo metido, ¿cierto? Miren, el mejor jefe es aquel que se ausenta, a lo mejor se va de vacaciones por un mes y todo sigue marchando como que si el jefe no estuviera. Ese es el mejor jefe. Porque ese jefe logró preparar a su gente, lo empoderó de tal manera que él podía delegarle ciertas actividades sin que él estuviera metiendo o entusiasmando, metiendo las manos en esa actividad. Entonces, el empoderamiento hay que prepararlo. El jefe tiene que ser un capacitador diario de su gente para ir enseñándole a tomar buenas decisiones. ¿Qué información requiero para la información? ¿Cómo me percato que esa información es fidedigna? Entonces, y hay métodos también para gestión de recursos. Aquí están los recursos que yo le hablaba anteriormente, que son todos estos métodos modernos, el JIT, el Just in Time, el Kaizen, el mantenimiento productivo total, TPM, y todo lo que tiene que ver con gestión Lean, o gestión de minimizar los desperdicios. Estas tendencias que son traídas de Japón, traídas de la Toyota básicamente, nuevamente pasan por la gente, ¿cierto? Los japoneses son distintos a los chilenos, en forma de ser, en forma de comportarse, en disciplina, hay diferencias. Entonces,
hay que también no solamente preocuparse de traer estas metodologías extranjeras que son útiles, pero también aplicarlas con gente que tiene que tener ciertas capacidades. Bueno, está todo lo que tiene que ver con inteligencia emocional. El libro David Goleman de inteligencia emocional es clave. Ustedes tienen que leerlo. Yo lo tengo entre paréntesis en versión electrónica. Si alguien lo quiere, pídamelo y se lo envío. Porque ahí le van a enseñar todas las herramientas blandas, los soft techniques o técnicas de gestión basado en competencias blandas. Dice, ¿por qué tiene importancia? Perdón, algo hice acá. ¿Por qué tiene importancia? Porque esto permite mejorar las competencias entrantes, por ejemplo, la autogestión y la autoconciencia, ¿cierto? Yo tengo que ser capaz de autocontrolarme, no tener un jefe arriba mío que me controle. Pero eso no es tan simple. Dicho en forma común, digamos, pareciera simple, pero el autogestionarse pasa por toda una disciplina interna y por una estructura interna. Lo mismo que la autoconciencia, qué es lo que debo hacer y qué no debo hacer. Y también hay componentes o conductas de salida, por ejemplo, el manejo de las relaciones con otros, cómo reacciono emocionalmente cuando, por ejemplo, alguien me dice una pesadez, o cuando alguien me promete algo y no lo cumple. Bueno, también hay equipos autoorganizados, en que básicamente, tal como dice acá, en los proyectos que tienen equipos autoorganizados, el rol del proyecto proporciona al equipo el entorno y el apoyo necesario e impulsa al equipo para hacer el trabajo. O sea, no es el director del equipo el que tiene el control de todo. Está distribuido, por decir así, las funciones, el poder, las decisiones. Y son autocontrolados desde el punto de vista de, autoorganizados, perdón, desde el punto de vista de que es como un país descentralizado. No depende exclusivamente de lo que se dice que debería ocurrir con Chile. No debería las regiones depender todas las decisiones de Santiago. Debería tener cada región su propia gobernanza, sus propios recursos y con eso lograr el desarrollo propio. Es lo que ocurre en Estados Unidos, Alemania y otros lados. Bueno, dentro de las tendencias y prácticas emergentes en la gestión de los recursos del proyecto, está, bueno, hoy en día este tema de los equipos virtuales. El teletrabajo ya se quedó en Chile y va a seguir. Yo, por ejemplo, me he enterado que la empresa Siemens, que es una empresa alemana, ya dio la orden a nivel mundial. Tengo un amigo, por eso que trabaja allí, por eso que lo sé, de que después de la pandemia, o cuando ya esta cuestión se vaya, ellos van a seguir trabajando en teletrabajo. Ya nunca más van a volver al, al tema antiguo que tenían, que iban a su oficina, allá ubicada en Sanhattan, allá en Santiago, en el sector Sanhattan que le llaman. Y ahora el concepto va a ser que van a ir 2 días a la semana en forma presencial y 3 días van a hacer teletrabajo, va a ser una combinación. Y muchas empresas están pensando en la misma historia, ¿eh? O sea que el tema de usar Zoom o toda esta streaming, las técnicas de streaming, las herramientas de streaming van a ser el pan de cada día. Por lo tanto, todo el tema comunicacional y todo el tema ya de interrelación va a cambiar.
algunas consideraciones sobre adaptación. Debido a que cada proyecto es único, el director del proyecto tendrá que adoptar la forma en que se apliquen los procesos de gestión de los recursos del proyecto. ¿Qué consideraciones deberían tenerse en cuenta respecto a la adaptación? Por ejemplo, respecto a la diversidad. ¿Cuáles son los antecedentes de la diversidad del equipo? Puede haber diversidad en género, en formación cultural, diversidad en visiones. ¿Hay algún antecedente? Después, ubicación física. ¿Cuál es la ubicación física de los miembros del equipo y de los recursos físicos? Respecto a los recursos específicos de la industria, ¿qué recursos especiales se necesitan? Respecto a la selección o adquisición de los miembros del equipo, ¿cómo serán seleccionados, contratados los miembros del equipo para el proyecto? ¿Van a estar la gente que se contrate a tiempo completo o a tiempo parcial? Y también algunos conceptos que hay que tener en cuenta para la gestión. ¿Cómo se maneja el desarrollo de los equipos para el proyecto? ¿Qué criterios se utilizan dentro de la empresa? ¿Cuál es la cultura? Si existen herramientas de la organización para gestionar el desarrollo del equipo o tendrá que establecerse nuevas herramientas, etcétera. Bueno, son preguntas que tienen que responderse, son estrategias, digamos, y métodos para ir organizando el equipo. Entonces yo ahora voy a partir con gestión de los recursos humanos, pero voy a partir al revés, siempre como lo he hecho estos últimos módulos. Voy a partir con cosas que son prácticas y después me voy a ir a la teoría. Entonces les quiero mostrar, antes de entrar en este tema, de todo lo que he conversado, que era como esta introducción a la gestión de los recursos. ¿Hay alguien que tenga dudas? ¿Preguntas, consultas? No, profe. ¿No hay dudas? ¿Estamos seguros? Ya, está clarito. Ya. Yo les voy a mostrar primero, esto es un documento que yo obviamente lo reduje y lo adapté, pero es de una situación real. Les voy a mostrar de que en las empresas es tremendamente, y en un proyecto, por supuesto, es tremendamente importante contar con un manual de gestión de las personas, o un manual de recursos humanos, como antiguamente se le llamaba. En que uno de los capítulos de este manual tiene que ver con la descripción de los cargos. En otras palabras, ¿qué hace un determinado cargo? ¿Qué responsabilidades tiene? ¿Cuáles son las actividades principales que tiene que realizar? Y yo le voy a mostrar acá entonces, voy a salir de esta pantalla, dejar ya, y voy a entrar a ver otro documento. Aquí tenemos, ¿se está viendo el documento o no? Sí, sí se ve. Ya. Aquí está, vamos a tratar de aumentarlo un poquito. Ahí. Entonces, aquí está la descripción del cargo para el jefe de ingeniería. El jefe de ingeniería de una empresa que se dedica a la ingeniería, ¿cierto? Que está debajo del gerente o del jefe de proyecto, por eso reporta al jefe de proyecto. A quienes supervisa en forma directa a los jefes de disciplina o los especialistas que van a ser propios de ese proyecto de ingeniería. ¿Por quién puede ser reemplazado? Por un jefe de disciplina, probablemente el que
el que tiene más experiencia o el que tiene mayores competencias para poder asumir su cargo. Y podría reemplazar al jefe de proyecto en caso de ausencia temporal. No sé por qué el jefe de proyecto tuvo que ir al extranjero a hacer un negocio, una gestión de compra de equipo, y bueno, quedó en Chile el jefe de ingeniería reemplazando al jefe de proyecto. Por eso las responsabilidades específicas. Primero, entender a cabalidad los objetivos de los proyectos. Eso pasa, ¿cierto?, por conocer el alcance, conocer los requerimientos que ha definido el mandante, y a partir de eso establecer objetivos para el proyecto. Objetivos que van a estar plasmados en el plan de calidad, que van a tener probablemente indicadores de medición, y él tiene que tenerlo pero claro como el agua cuáles son los objetivos, porque hacia esos objetivos tiene que llevar el resto de las personas al equipo a cumplirlo. Él tiene que ser el director de orquesta que lleva a las personas hacia las metas. De ahí que tiene que conocer cuáles son las metas y cuáles son los objetivos. Otra cosa, ser responsable de la calidad y desarrollo técnico de los proyectos en que participe como jefe de ingeniería. Ser responsable de la calidad, por lo tanto, a pesar de que hay un jefe de calidad que está apoyándolo a él en el aseguramiento y control de calidad, él también tiene que ser o tener un rol activo. Tiene que trabajar en equipo con el jefe de calidad, y obviamente el desarrollo técnico es parte ya de su formación, porque este es un cargo de ingeniería más bien duro. No necesariamente tiene que saber todas las disciplinas, no tiene que ser un experto en telecomunicaciones, en circuitos eléctricos de potencia, o en cálculo estructural de estructuras de hormigón armado, pero tiene que tener una visión general de los procesos técnicos como para poder ir tomando decisiones. Obviamente él se apoya por los especialistas, pero no necesariamente tiene que ser él un especialista. A eso me refiero. Ser líder de especialista en los temas que domine a cabalidad. Seguramente si él es un ingeniero civil químico será líder en los procesos, en los temas de proceso, en los temas de operación unitaria. También cuando estuve como asesor o consultor, porque a veces estos jefes de ingeniería pasan a ser consultores de otros proyectos. Ser responsable de la emisión de todos los documentos internos de los trabajos en que actúe como jefe de ingeniería. Nuevamente, cuando estamos hablando de emisión de los documentos internos de los trabajos, nos estamos refiriendo a planos de distintos tipos, de distintas especialidades, de planos generales, de detalle o parciales, en 2D a través de CAD o en 3D a través de BIM u otros software que permiten planos o maquetas 3D, y tiene que además preocuparse de todos los documentos técnicos, las especificaciones técnicas de los equipos, los criterios de diseño de las disciplinas, las hojas de datos que están asociados a cada requisición de un equipo, las memorias de cálculo, etcétera, etcétera, etcétera. Eventualmente opera como jefe de disciplina en forma temporal, con todas las responsabilidades de ese cargo. Eso por si es que alguno de los jefes de disciplina, por X motivo, no está ausente, se enferma, está con licencia médica, o tiene algún otro problema, él de alguna manera lo reemplaza. Asumir la responsabilidad que le defina y o traspase el jefe del proyecto cuando actúe como jefe de ingeniería. Normalmente un jefe de ingeniería tiene que llevar
los avances del proyecto en conjunto con el jefe, la persona que planifica. Tiene que ayudar a estructurar el informe mensual o semanal, depende que le pida al cliente de qué es lo que se han hecho, qué actividades se han realizado en su área, qué actividades están pendientes, qué actividades están sujetas a conversación, porque hay cosas hay dudas o hay inquietudes respecto a ciertas actividades. Entonces, si ustedes se fijan, aquí en el enunciado, esto es un resumen, es bastante más largo. Se supone que para poder hacer cada una de estas actividades que están aquí, este especialista, este jefe de ingeniería, tiene que tener ciertas competencias. Primero tiene que tener cierta experiencia en proyectos, porque no puede llegar a ser jefe de ingeniería sin haber tenido por lo menos 5 o 7 años previos como jefe de disciplina. Y un jefe de disciplina, a su vez, tiene que tener unos 5 o 7 años previos como ingeniero. O sea, para llegar a este cargo se requieren al menos 10 años en términos de experiencia. Lo segundo es que tiene que ser una persona que tenga una visión global, técnica, de las distintas disciplinas, y en su disciplina en particular, donde él es especialista, obviamente entregue, digamos, todo soporte. Tiene que tener esta capacidad de dirección del equipo. Y esto va a permitir, a través de esto, uno podría armar otra planilla con todas las competencias, tanto duras y blandas, que tiene que tener este jefe de ingeniería. Ahora, el tener esto, ¿por qué es tremendamente importante? Porque primero va a ser una pauta que va a guiar a los especialistas de selección de personal cuando tengan que contratar al jefe de ingeniería. Supongamos que no, los jefes de ingeniería de la empresa que está ejecutando el proyecto ya están todo el resto de los jefes de ingeniería están ocupados en otros proyectos. Entonces va a tener que salir al mercado a buscar el jefe de ingeniería. Bueno, aquí con este documento y con el que le hablo de la planilla de las competencias, yo podría entregarle a una empresa externa de selección de personal que me ubiquen al mejor jefe de ingeniería que puedan encontrar dentro de los parámetros que yo le coloco en cuanto a renta y condiciones o beneficios que va a tener ese empleado. Entonces me va a servir primero como pauta para la selección y contratación del personal. Me va a servir una vez que lo contrate y ya empezó a actuar este jefe de ingeniería, me va a servir como pauta para después evaluarlo. Supongamos que en la planilla de competencia decía que él tenía que tener conocimientos de ingeniería de distribución de plantas, porque está haciendo un proyecto de automatización de una planta industrial. Y el jefe del proyecto, al evaluarlo, dice, bueno, hemos tenido algunos problemas con la distribución de plantas y nuestro jefe de ingeniería no tomó las decisiones correctas. Entonces, al evaluarlo de 0 a 100%, lo evalúa con un 60%. Normalmente se hace que lo evalúen a alguien, más de una persona, para que no quede sujeto solamente a una cuestión subjetiva, que sea la resultante de varias opiniones. Normalmente hay que tener unas 3 opiniones. Pero ya con eso yo podría retroalimentar, por ejemplo, después de la evaluación de desempeño, a este jefe de ingeniería y decirle, mira, estas son tus debilidades de acuerdo a la evaluación que te hemos hecho. ¿Se fijan? Entonces tengo ya un patrón, un estándar, frente al cual yo puedo definir si lo está haciendo bien, regular o mal. Y lo mismo respecto a la capacitación, porque si en esos aspectos débiles que se obtienen de esta evaluación de desempeño, yo tendría que
asumir dos cosas. ¿Es recuperable esta persona en ese tema o no es recuperable? Si no es recuperable porque está muy lejos de la meta, o sea, su desempeño no fue, es muy pobre, tendría que pensar en cambiarlo. Si es recuperable, porque está en un 60, 50, 60, yo tendría que entonces capacitarlo. Invertir en mandarlo a algún curso o pedir un curso que vaya, un especialista que vaya a prepararlo a la empresa, o buscar alguna forma de desarrollo de esa persona para suplir sus falencias. Entonces, tener esta estructura de descripción de cargo acompañado con la estructura de las competencias pasa a ser relevante para la selección del personal, para la evaluación de desempeño, para la planificación de la capacitación de esa persona. Veamos otro caso. Aquí tengo un jefe de disciplina, a quien reporta al gerente de proyecto o jefe de proyecto. ¿Qué cargos tiene como supervisión directa? Ingeniero y proyectista asignado a la disciplina. ¿Por quién podría ser reemplazado? Por los ingenieros A. Los ingenieros A se definen a los ingenieros con más experiencia dentro de la disciplina. Normalmente hay ingenieros A, B y C dentro de una disciplina de ingeniería. Los A son los que tienen sobre 5 o 7 años de experiencia. Los C son los que recién salido de la universidad. Y los B son los que tienen entre 3 y 5 años. ¿A quién podría reemplazar? Al jefe de proyecto. Podría reemplazarlo si es que está definido así. Normalmente lo hace el jefe de ingeniería. ¿Qué responsabilidades específicas tiene? Nuevamente, entender a cabalidad los objetivos del cargo. En este caso del cargo, no del proyecto. ¿Ya? Pero esos objetivos del cargo sirven para cumplir los objetivos del proyecto. O sea, está amarrado igual al objetivo del proyecto. Ser responsable por la organización, calidad y desarrollo técnico y administrativo de su disciplina. Organización, cómo está organizado, cuántas personas tengo que tener, si hay jefatura o no hay jefatura, con qué herramientas de calidad va a trabajar esa gente para que haga bien las cosas, con qué formación incluso, y el desarrollo técnico y administrativo de la disciplina, porque el desarrollo técnico pasa por la emisión de los entregables que van al cliente, los que tienen la ingeniería propiamente tal, pero también hay aspectos administrativos como los informes de terreno, los informes técnicos, los informes de avance, los estados de pago, un montón de cosas que son más bien del ámbito más administrativo. También son responsables de la ejecución técnica del trabajo y de la emisión de documentos técnicos de acuerdo con la planificación del proyecto, los alcances del trabajo y los procedimientos establecidos. O sea, este personaje, su valor agregado es velar porque el estándar técnico del proyecto sea del más alto nivel. Evaluar y resolver los problemas técnicos de su disciplina área en forma eficiente y técnicamente actualizado. Y así hay varios otros. Administrar y controlar eficientemente su disciplina de acuerdo a los procedimientos definidos. Si ustedes se fijan, aquí estamos hablando de procedimientos que ya tiene la empresa. No que lo va a hacer cuando va a empezar el proyecto, tiene que tenerlo. Es parte de su estructura. Participar en reuniones de coordinación técnica con otras disciplinas y con especialistas del cliente. Bien. Aquí está nuevamente la definición del cargo del jefe de disciplina. Y aquí vamos a tener la definición del jefe del proyecto. Normalmente reporta al gerente de operaciones de la empresa, mandante, ejecutora. A quienes supervisa a los jefes de disciplina y el jefe de ingeniería. Por quienes reemplazados se define en cada proyecto. Responsabilidad específica, aquí están las responsabilidades generales.
Por ejemplo, ser responsable por la organización, calidad técnica y manejo administrativo del proyecto, proporcionar dirección al proyecto y dirigir el trabajo a los diferentes estamentos de organización. También hay relación con el cliente y con terceros, hay a ciertas actividades, responder a cabalidad y oportunamente los requerimientos del cliente que sean pertinentes, ser responsable de relación con otra empresa, organización, organismo o institución externa, en aspectos contractuales y administrativos. También está revisar el alcance de la propuesta y del contrato ante la firma, por ejemplo. Entonces, si ustedes se fijan acá, están descritos responsabilidades por etapa del proyecto. Al inicio del proyecto, cuáles son las responsabilidades que tiene que tener, establecer el programa, la programación de todas las actividades y sus hitos, preparar el listado de documentos, planos y actividades a desarrollar. Después, durante todo el desarrollo del proyecto, de qué cosas se tiene que preocupar. Y lo mismo respecto a la finalización y entrega del proyecto, que es la parte final. Entonces, lo que le estoy describiendo es un conjunto es una descripción de cargo que tiene que hacerse, porque es la manera con la cual yo voy a poder finalmente contar con un referente que me va a permitir hacer la selección, evaluación de desempeño, capacitación e incluso me va a también permitir hacer una base para poder establecer mecanismos de recompensa o de incentivo si es que hubiera que hacerlo en alguna parte del proyecto. Entonces, contar con este documento es tremendamente importante. Ahora, esto no es llegar a hacer un copy-paste, meterme, ya, me meto en Google y coloco descripción de cargo para el jefe de proyecto y me sale una descripción de cargo y coloco eso como un copy-paste y eso es lo que va a hacer el manual y así lo hago con los otros cargos. Aquí hay que construirlo esto caso a caso porque cada empresa, así como cada proyecto es único, cada empresa es única. La forma en que se establece la relación entre las personas, la forma en que se administra el proyecto, los procedimientos que se tienen, son todos distintos de una empresa a otra. Por lo tanto, uno podrá tomar como referencia, a lo mejor, algunos de estas descripciones que aparecen en otros lados, pero uno tiene que adaptarlo, tiene que customizarlo, como se dice, al contexto de mi proyecto. Hasta ahí es una cosa que quería ver. ¿Hay consultas respecto a este tema? Voy a pasar a otras cosas después, por eso, algo rápido, pero quiero saber si tienen dudas respecto a esta parte del cuento. O consulta. Sí, no es duda, sino que nosotros disponemos de este documento o es propio de usted. No, se lo voy a publicar, no lo he publicado, pero lo voy a colocar ahí dentro de los documentos adicionales, ¿ah? Ya, perfecto. ¿Ya? Gracias. ¿Alguien tiene alguna otra duda respecto al valor de esta documentación, que es una documentación relevante, como les digo, para gestionar los recursos humanos? Micromachismos. 1. Cuando una mujer es muy buena en un deporte siempre... ¿Quién tiene puesto por ahí alguna cosa? ¿Hay alguna consulta? No. Ya, vamos a ver otro documento que es realmente también importante. Entonces voy a compartir pantalla nuevamente. Y me voy a ir a lo que se llama la matriz RACI. ¿La conoce alguien esta matriz RACI? Esto viene del inglés, de cada una de estas
esta sigla responde a distintas palabras inglesas que están aquí puestas. Accountable, informed, etc. Entonces, es una matriz que lo que busca es establecer para las distintas tareas y para las distintas fases de un proyecto 4 posibilidades que uno podría tener en el desarrollo de esa actividad. Podría ser responsable de la actividad, podría ser el que aprueba la actividad, podría tener una actividad de consulta de la actividad, o sea, como un apoyo para la actividad, o solamente podría ser informado. No tiene más, no tiene ninguna otra relación que solamente lo informa. Entonces, uno define en esta matriz RACI para todas las tareas y para todas las fases del proyecto en qué actividad yo soy el que aprueba, en cuáles soy el responsable. En el curso puedo ser aprobador y responsable simultáneamente, en cuáles soy el que soy informado nomás de lo que está haciendo otra gente, o en los cuales soy consultado, porque mi palabra... Entonces aquí está la R es asignado para completar la tarea, la A tiene autoridad para tomar decisiones finales, la S proporciona soporte, la C, bueno, incluso pueden agregarse otras más que la R, la A, la C y la I. Aquí están agregados también la S y está el driver, la D. Entonces, es una manera de ordenar todas las actividades que tiene el proyecto y definir qué rol juego yo en el cumplimiento de todas estas actividades. Y por supuesto, esta es una matriz que se hace para todo el proyecto y aquí están incluidos todos los cargos, por eso que acá arriba están los cargos. Hay roles relacionados con el liderazgo, hay roles relacionados con el equipo del proyecto, aquí está el líder técnico, etcétera, y otros recursos. Entonces, cada uno de estos cargos que se colocan acá en esta parte superior, y acá en la columna van las actividades y las fases, va a tener alguna de estas roles o funciones. Y por supuesto, de esa manera aquí yo puedo empezar a ver, por ejemplo, cuando tengo llena ya esta matriz, cuáles son los cargos que están sobrecargados, por ejemplo, están con muchas actividades. Entonces, eso me va a dar un primer diagnóstico de que a lo mejor tengo que ponerle un ayudante a esa persona, o voy a tener que crear algún mecanismo que permita que se transforme en un cuello de botella. A su vez, viceversa, a lo mejor hay cargos que tienen pocas actividades, y por lo tanto ahí tendría que pensar, chuta, a esa persona a lo mejor no es necesario que la tenga a tiempo completo, lo puedo tener a media jornada, un tiempo parcial, o a esa persona la reasigno para que vaya a apoyar a otra área, y ahí completa su jornada. Entonces, además me va a permitir definir, después de tener toda la matriz, identificar cuáles son las actividades críticas. Ya la gente que tiene experiencia sabe cuáles son las actividades críticas. Y por lo tanto, ¿de quién me tengo que preocupar del equipo para que esa actividad crítica la haga bien? Entonces, es una herramienta súper poderosa, ¿ya? Muy, muy importante para la gestión de los recursos de las personas y de sus roles dentro del equipo. Entonces, he demostrado dos herramientas. La descripción de cargo, que es parte de un manual. En ese manual también tiene que ir el organigrama del proyecto. Tienen que ir también la forma de evaluación de las personas, la forma de entrenamiento de las personas,
la forma de selección de las personas. O sea, es un manual más completo. Ahí lo que yo mostré solamente fueron las descripciones de cargo, la primera parte. Y luego está esta matriz que está aquí, la matriz RACI, que se conoce, de responsabilidades, autorización, ser consultado o ser informado, que serían las otras posibilidades, y que permite describir para todas las fases del proyecto y para todas las actividades del proyecto cuál es el rol que juegan los distintos cargos del proyecto. ¿Qué dudas o consultas tienen en relación a esto que les he mostrado? Voy a dejar de compartir. ¿Hay alguien que tenga... ¿Sí? Javiera, la parte que salía estado es como el estado de avance que lleva la tarea o la fase. Sí. En la fase, el estado de avance. Exactamente. O sea, eso tú lo puedes... o sea, esa radiografía tú la puedes ir tomando en distintas fases de avance. ¿Ya? O tú tienes una matriz RACI para todo el proyecto y la vas evaluando cada un cierto tiempo, o defines hitos, defines ya, voy a tomar esta matriz a tal porcentaje de avance y voy a definir cuáles son las actividades que quedan por cumplir y voy completando los roles que se... ya ahí hay una definición interna que tiene que hacer el equipo, cuál es la manera más adecuada para poder llevar este control de roles para cada una de las actividades que son importantes para el proyecto. ¿Ya? ¿Te queda claro? Sí. ¿Qué otra duda? Aquí ya no estamos siendo tanto ingenieros, estamos siendo más administradores en este caso, gestores de personas. ¿Ya? Acuérdense que uno en la parte que tiene que ver con las competencias, etcétera, pero aquí va a ser fundamental el liderazgo. Yo una persona que puede tener todas las competencias y puede ser un experto y puede ser un muy buen profesional, pero si lo trato mal, si no le doy ninguna oportunidad de desarrollo, si en vez de estar motivándolo, lo estoy retándolo continuamente y lo estoy bajoneando, no voy a conseguir lo que quiero, no por falla del empleado, sino que por falla del jefe en este caso. Ahora, eso lamentablemente en Chile a veces cuesta reconocerlo a la jefatura. La jefatura es mejor echarle la culpa al empleado de sus errores. Entonces ahí también hay todo un tema ético, ¿cierto? Por eso que es re importante que el gerente del proyecto sea una persona muy idónea para el cargo. No puede ser cualquiera. Bien, estamos terminando esta primera aproximación a esta fase de gestión de recursos y de personas. Yo creo que no sé si el jueves terminamos o el próximo martes, ahí voy a ver, depende cómo avancemos. Lo que sí, el jueves en la tarde, porque el jueves estamos a 10 ya de septiembre, voy a enviarles el ejercicio 3, que tienen que ustedes eh, después mandarme de vuelta en una fecha que les voy a comentar allí. No lo tengo todavía diseñado ese ejercicio, pero lo más probable es que va a incluir una mezcla de cosas de gestión de cronograma, gestión de costos, gestión de riesgo y a lo mejor algo de recursos humanos. Eso es lo que voy a ver. Mañana probablemente voy a diseñar ese ejercicio
pero ese sería el ejercicio 3. Lo más probable es que vaya a publicar hoy o mañana, pero eso se lo voy a avisar también por correo, un foro sobre esta parte de recursos humanos. Así que les pido que también estén atentos, porque acuérdense que la participación en el foro también es parte de una nota que se coloca. ¿Alguna consulta o estamos terminando? Parece que no hay consulta. Bien, pues, Todo claro. ¿alguna consulta o no? No, profe, todo claro. Ya. Ok, pues, nos vemos entonces el jueves y ahí seguimos con este tema, ¿ya? Que estén muy bien. Ya. Chao, profe, gracias. Chao, No, que estén profe, bien. gracias. Hasta luego, profesor, que esté Chao, muy bien. profe.